Bienvenidos a todos. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Como siempre, para mí es un gran privilegio compartir contigo de la palabra de Dios. Y durante estas semanas hemos estado hablando acerca del evangelismo. Nuestra serie de predicación se titula Llevando fruto. Dios está queriendo llevarnos en estos momentos de crisis, de encierro, a llevar su evangelio, a llevar su mensaje, a anunciar la buena noticia. Es algo que como cristianos estamos llamados a hacer cada día de nuestra vida. Y Dios nos otorga la responsabilidad y el gran privilegio de llevar su nombre a todas las naciones. Mi nombre es Francisco Torres y tengo el privilegio de compartir contigo la clase del día de hoy. Vamos a iniciar nuestra reunión poniendo todo en manos de Dios para que Él se lleve todo el honor y toda la gloria. Acompáñame. Señor y Dios del cielo, Padre y bendito eres y soberano para todas las naciones. Dios, venimos ante ti para honrarte, agradarte y poner esta clase en tus manos. Padre, todo lo que hoy escuchamos viene de parte tuya. Ayúdanos a abrir nuestro corazón. Por favor, toca nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, como cristianos, como hijos tuyos, como tus seguidores y tus discípulos, a llevar a cabo todo lo que hoy estamos aprendiendo. Señor, gracias por tu Hijo Jesús que nos deja su enseñanza, que nos deja su evangelio y hoy nos permite, Señor, tener entrada ante ti por medio de su nombre. Señor, bendice nuestras vidas, la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros familiares. Quédate con nosotros en esta clase y es en el poderoso nombre de Jesús, en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Hoy estamos ya en el capítulo 4 de esta serie increíble. ¿Cómo deberíamos evangelizar? Ha sido el tema durante las últimas 2 semanas. Hoy hablaremos de la parte número 3. Pero anteriormente hemos considerado algunos aspectos de cómo deberíamos evangelizar. En primer lugar, hablamos de la honestidad. Hoy nosotros, como discípulos, debemos proclamar la verdad del evangelio abiertamente. Independientemente de cómo nuestros amigos no creyentes respondan al evangelio, nosotros somos responsables ante Dios por compartir el mensaje con fidelidad. El segundo aspecto del cual hablamos fue la urgencia. Ahora es el tiempo de la salvación, dice la Escritura. Hoy es el tiempo en el que Dios extiende su misericordia a todos aquellos que se convierten de su pecado y comienzan a confiar en Cristo como su Salvador. Es por esto que debemos rogar al mundo, como lo hicieron los apóstoles, a que se reconciliaran con Dios. El tercer aspecto que hablamos es que deberíamos evangelizar con gozo. El evangelio que nosotros anunciamos es una buena noticia, es un mensaje de gozo. Por eso deberíamos proclamar este mensaje gozosamente. Cuarto, estudiamos que la oración es uno de los aspectos más importantes del evangelismo. Es importante orar para que otros se salven. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede salvarlos. Hoy hablaremos de 2 características más de cómo deberíamos evangelizar. En primer lugar, vamos a estudiar en 1 Corintios cómo Pablo resume de una manera concisa el mensaje del evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Mira qué interesante lo que Pablo nos dice aquí. En primer lugar, Pablo les dice, ese evangelio que yo les prediqué es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que nos habla de la gracia de Dios a nuestras vidas, es un mensaje de perdón, es un mensaje de reconciliación. Ese es el evangelio de Cristo. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento de Pablo en cuanto al evangelio? ¿Cómo se le
cómo se le dio a conocer a Pablo el evangelio que ahora les estaba predicando a los corintios. En primer lugar, Pablo recibió el evangelio de Cristo mismo. Dice Gálatas 1, versículos del 11 al 12. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es una invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Pablo había tenido la dicha de recibir el mismo evangelio de las palabras directamente de Jesús. Dice, Jesucristo mismo me hizo conocer el evangelio. Y en segundo lugar, vemos ahí en Corintios, vamos a regresarnos ahí, dice Pablo que su conocimiento del evangelio fue también conformado o confirmado en las escrituras, que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Cristo. Vemos en el versículo 13, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según qué? Según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las escrituras. Entonces, en primer lugar, vemos que Pablo recibió el evangelio de Cristo mismo, pero también su conocimiento del evangelio fue confirmado por medio de las escrituras que habían predecido el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando Pablo se refiere a las escrituras, obviamente se refiere a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esto significa que de diversas formas el Antiguo Testamento nos predice y anticipa que Jesús cargaría con nuestros pecados, muriendo y resucitando. ¿Cómo sería nuestra comprensión del evangelio si nosotros no tuviéramos el Antiguo Testamento? Si no tuviéramos nosotros el Antiguo Testamento, pues nosotros no sabríamos acerca de la creación del mundo por parte de Dios. No sabríamos de la caída de la humanidad en el pecado y todas las consecuencias que conlleva nuestra vida de pecado. No conociéramos el carácter de Dios, que se revela por medio de su misericordia, por su paciencia, por su gracia, por su perdón y por su juicio. Si no tendríamos el Antiguo Testamento, no conoceríamos la promesa de Dios de enviar a un rey, de enviar al Mesías para redimir a su pueblo, es decir, para salvarlo. No conoceríamos la exigencia de Dios de un sacrificio que expíe al pecado. Ese fue Cristo, su Hijo único, amado, por quien vino a morir por nosotros los pecadores, con el cual vino a apaciguar la ira de Dios en contra del pecado. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos las escrituras. Si nos fijamos bien, todas estas cosas forman una base que nos ayudan a comprender la buena noticia acerca de Jesús. Ahora, si nos fijamos bien, Pablo está hablando acerca del Antiguo Testamento en este pasaje. Pero también está claro que el Nuevo Testamento es crucial para nuestra comprensión en el Evangelio. Entonces, es obvio que toda la Biblia es fundamental para que nosotros podamos comprender la buena noticia de Dios por medio de Cristo. Entonces, también es muy obvio que deberíamos usar la Biblia para la evangelización. De otro modo, ¿qué mensaje estamos proclamando? Si seguimos el ejemplo de Pablo, en nuestra evangelización nosotros debemos usar la Biblia, debemos usar las Escrituras, necesitamos citar la palabra de Dios. Ahora, pensando en usar la Biblia para evangelizar, hay muchas maneras de usar la Biblia. Por ejemplo, tú puedes leer uno de los evangelios con uno de tus amigos que no sea cristiano y pregúntale lo que piensa sobre quién es Jesús, lo que Él enseñó. Enséñale lo que su muerte y su resurrección significan. También puedes compartir un pasaje de la Escritura que te haya impactado y usarlo como un trampolín para así llegar al evangelio.
También puedes memorizar un esquema tan sencillo acerca del Evangelio como este, que se basa en algunos pasajes claves de la Escritura. Esto que estás viendo aquí en la pantalla es como un esquema de evangelización. O por ejemplo, cuando los que no son cristianos hacen preguntas sobre el Evangelio o sobre el cristianismo, puedes llevarlos a pasajes específicos de la Escritura para que puedan ver las respuestas por sí mismos en la palabra de Dios. Así que es tan importante en nuestro evangelismo usar las Escrituras, usar la Biblia, usar la palabra de Dios. En segundo lugar, hablaremos, vemos ahí en Hechos 2, cómo el apóstol Pedro, en el Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios desciende y los discípulos empiezan a hablar en lenguas, Pedro se levanta a explicar qué era lo que estaba pasando en ese momento y comienza a proclamar quién es Jesús y todo lo que había hecho, y lo hace basándose en el Antiguo Testamento. Vamos a las Escrituras y vamos a considerar esta última parte de su sermón. Dice la Escritura: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! Es impresionante. Básicamente este fue como el primer sermón de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, del cual tú y yo podemos aprender muchísimas cosas. Pero hoy vamos a enfocarnos en algo específico. ¿Qué le dice Pedro a los israelitas para que lo sepan bien? Dice: sépanlo bien. Pedro le dice a todo Israel que sepan con certeza que a este Jesús, a quienes ellos crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El pueblo había crucificado a Jesús, y Pedro de cierta manera los acusa y les recuerda ese momento. Vamos a recordarlo tú y yo. Dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. ¿Te das cuenta? Los judíos eran responsables por la muerte de Jesús. Pero ahora Pedro les dice: a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, con esto, Pedro estaba trayendo a su mente y a su conciencia el gran error que ellos habían cometido. ¿Cómo respondieron estas personas a esta conclusión del sermón de Pedro? Dice la Biblia que cuando ellos oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Más adelante nos dice que muchos de ellos aceptaron el mensaje de Pedro, se arrepintieron de sus pecados, confiaron en Cristo y fueron bautizados. ¿Qué podemos aprender de este discurso tan directo de Pedro a sus oyentes? ¿Cómo podríamos resumir en pocas palabras la forma en que Pedro se dirigió a sus oyentes directamente?
Pues bien, una manera de describir el enfoque de Pedro a sus oyentes es que él provocó una autorreflexión. Pedro los confrontó directamente con su culpabilidad. Ellos se conmovieron de corazón y Pedro les hizo un llamado a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para ser salvos. Pedro provocó que consideraran lo que habían hecho, cuáles eran sus consecuencias y lo que tenían que hacer para ser reconciliados con Dios. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? En primer lugar, debemos decirle a la gente lo que deben hacer para ser salvos y debemos llamarlos a convertirse de su pecado y comenzar a confiar en Cristo. Esa es una realidad. En segundo lugar, debemos confrontar a la gente con su pecado. Obviamente, esto requiere de mucho tacto, de mucha sensibilidad. Pero no debemos dejar de decirle a la gente que son pecadores ante Dios y que el juicio de Dios está en contra de ellos a causa de sus pecados. Así que, si seguimos el ejemplo de Pedro, en nuestra evangelización, nosotros deberíamos de provocar la autorreflexión. Vamos a preguntarnos el día de hoy, ¿qué hay en la naturaleza de la buena noticia que hace que sea apropiada, incluso necesaria, para proporcionar a las personas una oportunidad para la reflexión? Sí, la buena noticia nos hace un reclamo de manera personal a nuestras vidas. La buena noticia afirma que cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios. La Biblia nos hace un reclamo acerca de la forma en cómo hemos ofendido a Dios personalmente. Y al mismo tiempo, la buena noticia nos anuncia a aquel en quien nosotros debemos de confiar para ser reconciliados con Dios. Y por esto, todas las personas tenemos que considerar el llamamiento directo de Dios a nuestras vidas. Aún aquellos que parecen contentos en su forma de vivir, en su estilo de vida, que buscan el placer sin considerar a Dios en sus vidas. Aún aquellos ateos convencidos que tienen una mentalidad científica. Y aún aquellos que se están acercando al Evangelio, pero que no están seguros de si podrán comprometerse. Así que todos necesitamos considerar el llamado de Dios directo a nuestros corazones por medio de Jesús. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? De acuerdo con lo que vimos, en nuestra evangelización debemos usar la Biblia y provocar una autorreflexión. Dios está hablando directamente a nuestras vidas. Dios está hablando directamente a nuestros corazones por medio de su palabra, la cual nos confronta, la cual nos ayuda a ver nuestra necesidad, pero también nos habla de nuestro Salvador. El Evangelio es un mensaje de paz, es un mensaje de perdón, es un mensaje de la gracia de Dios y de la reconciliación que nosotros podemos tener con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas son las armas que Dios nos ha dejado para conquistar el mundo, para llevar fruto, un fruto que perdure y permanezca y que honre y glorifique a nuestro Dios. Amén. Para terminar, tengo algunas preguntas de reflexión. ¿Por qué razones crees que es importante usar la Biblia en la evangelización? Pregúntate, ¿por qué es importante que yo use la Biblia para evangelizar? De otra manera, ¿qué mensaje estaría transmitiendo? Número 2, ¿de qué maneras prácticas podemos usar la Biblia en la evangelización? Sin duda, hay muchas formas en las cuales podemos utilizar la palabra de Dios. Pregúntate, en estos tiempos de encierro en los cuales tal vez no convivo con mucha gente, ¿cómo puedo utilizar las Escrituras para llevarla o para transmitirlas a otras personas? Menciona algunas maneras prácticas de provocar la autorreflexión en aquellos con los que estamos compartiendo el Evangelio. Sin duda, hay muchísimas formas o maneras prácticas
de cómo provocar una conciencia, un cambio en nuestro corazón, una conmoción profunda para que así podamos llevar el Evangelio a otras personas. Bien, pues de acuerdo con los 6 aspectos que hemos visto sobre cómo deberíamos evangelizar, quiero que te preguntes, ¿cuáles son los aspectos más difíciles de la evangelización para ti? De estos 6 que hemos visto a través de estas 3 semanas, ¿cuáles son los más difíciles para ti? ¿Qué cosas pudieras hacer para llevarlos a cabo en tu vida? ¿Qué cosas Dios te está llamando a cambiar, a transformar en tu corazón? Y 2, ¿cuáles son los aspectos más gratificantes de la evangelización para ti? ¿Cuáles son aquellos que tú consideras que quizás son una fortaleza y por las cuales estás agradecido con Dios hacia tu vida? En algún momento alguien nos trajo la palabra de Dios. En algún momento alguien nos predicó, alguien nos anunció, alguien nos compartió de su fe. Y por la gracia de Dios hemos sido salvados. Dios nos ha llamado a un lugar celestial. Ahora Dios nos llama a servirle y a continuar proclamando el Evangelio de una manera poderosa. Para esto necesitamos estar preparados. Y doy gracias a Dios por este taller que nos ayuda, que nos ilumina y que nos da también la sabiduría para poder seguir llevando el Evangelio de una manera eficaz y poderosa. Hermano, este es el mensaje que hoy quería compartir contigo. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida, de mucha bendición. Nuevamente, gracias por estar aquí. Para mí es un gran privilegio poder compartir contigo acerca de las Escrituras, acerca del evangelismo. Es sin duda un gran reto para mí como ministro, como pastor. Y Dios nos está llamando a que como iglesia, en estos tiempos no nos desanimemos. Estoy convencido de que Dios nos está dando las armas, nos está dando las herramientas, nos está dando la sabiduría para poder seguir llevando esta misión a la cual Dios ha llamado a los discípulos suyos. Hermanos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Francisco Torres. Que a Dios sea toda la gloria por siempre y te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Nos vemos. Hasta la próxima.